Bueno, muy buenos días con cada uno de ustedes. Estamos aquí en el francotirador. Estamos para iniciar esta entrevista histórica junto a un personaje que ha dado mucho que hablar en la historia. Mucho se ha dicho, mucho se ha hablado, mucho se ha comentado detrás de bambalinas y esta vez tenemos con nosotros a un personaje muy intrigante y muy misterioso. Y también tenemos aquí a un investigador de preguntas históricas y que también va a querer dar su saludo. Bien, buenos días con todos. Estamos aquí para entrevistar al presidente José Rufino Pompeya Echenique Benavente. Y bueno, queríamos conversar sobre sus gobiernos, sus logros y también los problemas que usted tuvo. Muchas gracias. Buenos días con el pueblo peruano. El día de hoy venimos a rendir cuentas acerca de lo que fue mi gobierno, siendo el primer presidente en llegar a Palacio mediante unas elecciones. Bien, hablando de las elecciones, durante las elecciones se hablaba mucho de su nacionalidad. Y usted podría, aquí va mi primera pregunta, ¿usted podría aclararnos si usted es peruano o boliviano? Sí, esa idea, viendo al Perú a los ojos, digo con la mayor franqueza de que yo soy peruano. Yo nací en Puno el 6 de noviembre de 1808. ¿Qué sucede? Se perdieron mis registros de bautizo, tengamos en cuenta de que esa época el nacimiento se manejaba con el bautizo, y se perdieron. ¿Qué pasó en la época ya de las elecciones polarizadas que tenemos en 1850? Muchos de mis enemigos falsificaron documentos que decían de que yo nací en el pueblo de Bolivia llamado Tarata del Arecaja. ¿Qué sucede? Antes de que ya se transfiera el gobierno de Ramón Castilla, mi antecesor, hacia mí, se convoca un congreso extraordinario en donde se tratan dos temas en específico: mi nacionalidad y los 100 días de vacío de poder que iba a haber entre el 20 de abril al 28 de julio de 1851. En este congreso extraordinario se define de que yo nací en Perú y se presentan las pruebas de la voz del mismo párroco de que yo nací en el pueblo de Puno. Además de que 3 personas declararon en mi favor, y no solo ello, de que se testificó de que mi padre vivía en el Perú entre 1808 y 1810, dejando en claro y haciendo imposible de que yo haya nacido en otro lugar que no haya sido mi Perú. Muy bien, gracias por la aclaración. Si bien es cierto, usted nos acaba de mencionar que existen pruebas, testigos incluso, de que usted es peruano, Así es. pero también existe difamación, por así decirlo, de que usted no es peruano. ¿A quién le echa la culpa de esta difamación? Yo tuve muchos enemigos en esas elecciones muy polarizadas, pero pienso yo de que quizás haya venido de un banco de Arequipa. Mi banco pudo haber movido sus tentáculos por ahí. Ya, muy bien. Ahora pasemos con otro tema. Ahora cuéntenos, ¿cómo veía usted el poder cuando fue presidente y qué papel creía que debía tener? Yo entendí el poder político cuando asumo el gobierno durante una época y aún de una anarquía militar. Seguíamos de caudillo en caudillo. Entonces, ¿qué sucede? En esa época era común de que se haya una repartija, unas cuotas de poder dentro del poder ejecutivo y dentro del poder legislativo. Yo, a imagen de un rey de Europa, quería asumir en la imagen presidencial una unidad nacional. Quería de que el presidente, en este caso mi persona, representara una unidad de todo el Perú. Por eso busqué fortalecer la imagen presidencial. Además de que en los primeros meses de mi gobierno ya hubieron duras insurgencias contra mi persona y contra mi gobierno. ¿Qué pasó? Las cámaras del Congreso aprobaron la ley de la represión, que yo mismo evité y traté en usarla contra cualquier persona, hasta la Gran Rebelión Liberal de 1854. A pesar de ello, yo traté de mantener una figura firme que demostrara el poder presidencial frente a cualquier obstáculo. Muy bien, gracias por las aclaraciones. Continuando con la siguiente pregunta, ¿considera usted que su proyecto político representó una verdadera ruptura con el modelo del gobierno del virreinato o más bien fue una continuación del orden virreinal? Durante mi gobierno yo intenté modernizar el Estado. Yo intenté modernizar y buscar el Estado, pero yo promoví las reformas y sobre todo la consolidación de la deuda interna. ¿Qué sucede? La República del Perú en el siglo XIX es una república naciente, una república joven. Cuando yo asumo el gobierno en el 51, no habían pasado a los justos 30 años de la proclamación de la independencia. Entonces, ¿qué sucede?
de que las jerarquías heredadas del virreinato todavía tenían fuerte presencia aquí en el país. Mi gobierno yo no lo considero una ruptura total con el virreinato, sino como una transición hacia ¿qué? Hacia una independencia más consolidada y mucho más certera. Bueno, no todo es alegría para todos, porque muchas personas dijeron que, que su constitución más favorecía al poder militar y no representaba un cambio real. Ante usted, ¿esto qué opina? Sí leí ese folleto que salió en París en el año de 1853 que hablaba de que la constitución que ya se regía durante mi gobierno era un continuamiento del despotismo militar. Pero tengamos en cuenta de que el país necesitaba una imagen líder, no la habíamos tenido durante el proceso de independencia y por eso que durante la anarquía se necesitaba al menos de un militar adelante del país para que pueda representarse frente a los demás países y frente al mismo pueblo. Ahora, señor Echenique, permítame decirle algo muy importante. Si es que algo caracteriza a su gobierno, es que usted, hay una palabra que caracteriza, es la palabra consolidación. Así es. Ah, parece que es algo incómodo para usted. Trataron, los enemigos que tenía, trataron de llevarlo mal y no solo ello. Llevaron la palabra consolidación durante esa época, lo usaban como una jerga dirigida hacia algo corrupto. ¿Por qué? Porque eso tenía que ver mucho con la consolidación de la deuda interna, ese proceso que yo había llevado. Se ensañaron tratando de acusarme, pero tengo entendido de que después del que me derrocó Ramón Castilla, a pesar de ello, convoca una comisión en las cámaras del Congreso para estudiar, para examinar cómo se había llevado la consolidación de la deuda interna. Esta deuda interna, esta comisión demuestra de que durante la consolidación de la deuda interna solamente hubieron irregularidades, pero nunca hubo un enriquecimiento ilícito o actos de corrupción. Irregularidades que a veces uno no puede cambiar. No soy tampoco el todopoderoso para mover todos mis tentáculos dentro de eso. Bien, señor Echenique, usted dice que en realidad no hubo un enriquecimiento ilícito, No. pero hubo personas dentro de su gobierno que estuvieron enriqueciéndose a favor de ello. Claro. Uno de ellos es el señor Gregorio Paz Soldán. Pero si usted lo comenta de ese modo, pues se ve como algo no negativo, pero Se demostró. las cosas están ahí. Se demostró. ¿Saben por qué? Porque Castilla ya no era mi amigo a la hora en el que le asume el gobierno. Castilla él mismo me derroca. Cuando Castilla demuestra en las comisiones del Congreso de que yo no había ejercido corrupción, no podría decirse de que lo hizo como un acto de amistad hacia mí, porque ya no éramos camaradas o compañeros de política. Ya que está que habla de Castilla, dígame usted, ¿cuál considera usted que fueron las causas principales que llevaron a Castilla o que llevaron a estos levantamientos y qué buscaban defender o consolidar con ella? En 1851, como les comenté, es las primeras elecciones en todo el país. Antes solamente habían habido gobiernos que habían llegado por golpe de Estado o por elecciones dentro del mismo Congreso. Estas elecciones fueron muy polarizadas. ¿Qué sucede? Surgieron muchos enemigos. Estos enemigos tenían sus propios intereses y buscaban adentrarse dentro del palacio para poder ejercer solamente su interés propio y no los intereses de la nación. Esta guerra dentro de los civiles es lo que comúnmente conocemos entre los liberales y los conservadores. Yo proponía un gobierno mucho más centralista, centrado en un solo poder, en el presidencial, pero ellos buscaban algo más abierto hacia todos. Además, se sentían muy descontentos con la consolidación que yo había aplicado a la deuda interna, porque no complacía los intereses de Elías o Castilla, que solamente buscaba reforzar su imagen frente a todo el país, que ya la tenía muy bien engrandecida. ¿No cree usted también, señor Echenique, que el famoso baile de la victoria que usted realizó representó un gran derroche de dinero y simbolizó al poder aristócrata de aquel entonces con personas que andaban con joyas con más de 200,000 pesos? ¿No cree o no consideró que tuvo que ver con las causas a las cuales a usted se le vincula con este fraude de la consolidación de la deuda interna? El baile de la victoria, que se llevó como un acto, no pasó de una noche de camaradería entre compañeros políticos y altos diplomáticos. Sí, se exhibieron grandes joyas, pero en ningún momento hubo un desfalco de las arcas del Estado. Nunca se tocó ni un solo peso de las arcas del Estado.
eso fue dinero propio de cada uno de nosotros. Es más, el diario El Comercio, el 18 de octubre del año en el que se hace el baile de la Victoria, a 2 días después de esta fiesta, indica y felicita a mi persona. ¿Por qué? Porque este baile se llevó sin ningún desmán, sin ningún exceso. Todo fue una noche tranquila de camaradería entre compañeros y amigos de política. Bueno, yo pensé considerarlo como María Antonieta, la gran despilfarradora de París. Ahora, yo quisiera saber cuál es la relación que usted tuvo con las élites económicas de su tiempo. ¿Usted optó por las alianzas, por aliarse con ellos, por convenirse con ellos? ¿O intentó mantener la estabilidad lo intentó confrontar a aquellas élites? No podía confrontar, el país estaba ya muy dividido para yo entrar al gobierno e intentar confrontarme ya con las grandes élites criollas. Traté con todos establecer alguna alianza. Muchas de estas élites se vieron beneficiadas con el tema de la deuda interna porque era algo que le debíamos. Ya habían prestado estas élites sus servicios a la guerra de independencia y se necesitaba pagar todo este servicio prestado, ¿no? Me relacioné con grandes personajes como Bartolomé Herrera, el gran rector del Convictorio de San Carlos, un gran conservador que sigo admirando grandemente. Bien, ahora respecto a los sectores populares, respecto a toda la población en general, ¿qué medidas usted o su gobierno impulsó para que mejore su vida, mejore la vida en la sociedad o pueda ampliar la ampliación en la vida política del país? ¿Qué ofreció su gobierno para ellos? Desde nuestra parte hubo una gran intención y se empezó a hacer la ley, bueno, se buscó de que ya se dejara fuera el impuesto del indígena, ¿no? El tributo indígena y la abolición de la esclavitud. Claro, esto se consolidó en mi sucesor, en Ramón Castilla, y él se llevó el premio mayor. Pero todo eso ya había tenido un inicio desde mi gobierno. Además de que también se discutió, siendo, como ya les comenté, esa elección, se incluyó la elección como votantes a los analfabetos y alguna población indígena y campesina ya se buscaba para las siguientes elecciones. Hubo una inclusión tanto de todo el mundo dentro de mi gobierno. Esto fue un inicio, pues se llegó a consolidar más adelante, pero yo fui parte de esa chispa que tuvo que encender esa gran explosión que fue la abolición de la esclavitud. Una última pregunta para poder cerrar, señor. ¿Usted cree que es el chivo expiatorio de Ramón Castilla? Castilla buscaba de que yo asuma el gobierno. Me apoyó grandemente y eso lo agradezco hoy en día, muy a pesar de que luego se convirtió en mi enemigo político. Quizás él buscó algún bien para el país llevándome ahí, pero no considero que yo haya sido su chivo expiatorio, porque yo busqué también los intereses de la nación y siempre busqué prevalecer con ellos. Yo no fui un títere más de Castilla. Bien, estas han sido las palabras del señor expresidente derrocado, José Rufino Echenique. Muchas gracias con todos. Muchas gracias. Muchas gracias.